We are here because for the first time for many years, British sovereign territory has been invaded by a foreign power. After several days of rising tension in our relations with Argentina, that country's armed forces attacked the Falkland Islands yesterday and established military control of the islands. Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la Unión Nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Transcurría el año 1982 y el mundo entero tenía sus ojos puestos en varias regiones del mundo que atravesaban gran cantidad de conflictos bélicos y diplomáticos, aunque este no era el caso de la región del Atlántico Sur, cuyas aguas se encontraban tan serenas y frías como siempre. Sin embargo, en abril de aquel año 1982, la paz de aquellas aguas se ve súbitamente interrumpida, por lo que pronto escalaría a un conflicto de proporciones diplomáticas y mediáticas globales. Unas inhóspitas islas, que recibían el nombre de Islas Malvinas o Falkland Island, cuya soberanía era reclamada por la República Argentina por un lado y por el Reino Unido por el otro, serían pronto el epicentro de un nuevo conflicto que va a resonar en los libros de historia y la memoria colectiva de ambas naciones, bajo el nombre de Guerra de las Malvinas, con combates navales, aéreos y terrestres que seguirán dando de qué hablar incluso varias décadas después. Acompáñanos el día de hoy a desentrañar la historia de la Guerra de las Malvinas, sus causas, sus antecedentes, sus acontecimientos y su particular desenlace. Mi nombre es Alessandro Polentino y esta es la Nueva Enciclopedia. Pero antes de empezar con la historia de hoy, queremos invitarles a que apoyen nuestro canal, a que se suscriban, a que dejen su me gusta, a que dejen sus comentarios que los leemos todos, a que compartan nuestros videos con cada uno de sus amigos y a que activen las notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras próximas entregas. Así, sin nada más que agregar, demos inicio a la historia de hoy. Pero antes de hablar del conflicto desatado por la Operación Rosario y de las razones históricas de las reclamaciones, tanto de Argentina como del Reino Unido, hay que transportarnos unos cuantos siglos atrás. Las Islas Malvinas, o Falkland Islands, son un archipiélago ubicado en el Océano Atlántico Sur, aproximadamente de 500 a 600 kilómetros al este de la costa patagónica argentina. Las islas están compuestas principalmente por dos grandes islas, la isla Soledad y la isla Gran Malvinas, y varias decenas de islas menores e islotes. La disputa sobre la soberanía de estas islas inicia con el debate de quién llegó primero a ellas. Se cree que a inicios del siglo XVI, exploradores españoles y portugueses pudieron haber avistado las islas. Sin embargo, el primer registro documentado de las islas se atribuye al navegante inglés John Davis en el año 1592. Así, algunos años más tarde, en 1690, el también británico John Strong desembarca en ellas y las bautiza como las Falkland Islands. A pesar de esto, la colonización de estas islas no vino de Inglaterra, sino de Francia. En 1764, el navegante francés Louis-Antoine de Bougainville fundó la primera colonia en Puerto Soledad, en la isla Soledad. Poco después de la llegada de los franceses, España protesta formalmente contra ellos, alegando que las Malvinas están en realidad bajo su dominio de acuerdo a la bula papal Intercaetera, que data del año 1493, y los tratados con Portugal de 1494. Tras estos alegatos, Francia reconoce el reclamo español y transfiere el asentamiento al Imperio Español en 1767. España, por su parte, mantendrá control de las islas hasta 1811, cuando la guarnición que estaba apostado en ellas fue retirada debido a la crisis que enfrentaba el Imperio Español en América por las revoluciones de la independencia. Es así que, cuando Argentina declara su independencia en 1816, esta hereda los territorios del antiguo virreinato del Río de la Plata
incluyendo las Islas Malvinas. En 1820, el gobierno argentino envía a las islas a David Hewett, un corsario estadounidense, al servicio de Buenos Aires para reafirmar la soberanía. La proclamación de Hewett fue escuchada por buques extranjeros, consolidando la presencia argentina en la zona. Posteriormente, en 1829, Argentina crea la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas, designando a Luis Bernet como gobernador. Bernet establece un próspero asentamiento con importante actividad pesquera y ganadera. Sin embargo, en 1831, tras prohibirse la caza indiscriminada de focas por parte de barcos estadounidenses, una fragata norteamericana destruye las instalaciones argentinas de Puerto Soledad. Este hecho sería aprovechado por el Reino Unido, que en 1833 envía la corbeta HMS Clio para tomar control de las islas. Los británicos expulsan a la guarnición argentina y consolidan su dominio, dejando atrás a una pequeña población de colonos. Desde ese momento, Argentina empieza a considerar este acto como una ocupación ilegítima y un atropello a su soberanía y al derecho internacional. A lo largo de los años y a vísperas del conflicto, ambos países han defendido su reclamo con diferentes argumentos. Argentina, por su parte, sostiene su reclamo sobre las Islas Malvinas con una serie de fundamentos históricos, jurídicos y políticos. Para comenzar, los argentinos hablaban de una llamada herencia territorial, pues las Malvinas formaban parte del virreinato del Río de la Plata, y que al independizarse Argentina de España, dichas tierras pasaron a ser parte del nuevo Estado argentino. Aunado a la herencia territorial histórica, tiene también la presencia efectiva en la isla, pues desde 1810 hasta 1833, Argentina tuvo gobernadores en las Islas Malvinas, estableció leyes locales y promovió actividades económicas. En palabras llanas, Argentina ejercía soberanía real, directa y concreta sobre el territorio hasta la ocupación de las islas por la fuerza. Así, por estas razones, la ocupación de las islas por parte del Reino Unido fue para Argentina una violación flagrante y clara del principio de integridad territorial. Por un lado, los británicos sostienen que antes de 1833 la presencia argentina sobre las islas fue débil y no ejerció control real ni contó con reconocimiento internacional. Además, invocaban el derecho de ocupación y prescripción como base jurídica para su soberanía, rechazando la validez del reclamo argentino derivado de la sucesión colonial española tras la independencia. Sin embargo, uno de los argumentos británicos más importantes tenía que ver con la población de las islas, pues la totalidad de los cerca de 1.800 habitantes que la isla tenía para 1982 se identificaban como británicos o kelpers, es decir, descendientes de los colonos británicos que empezaron a poblar la isla tras la ocupación en 1833. Por otro lado, los británicos alegaban que desde 1833 habían administrado el territorio de forma ininterrumpida, con un gobierno local y presencia constante. Y por último, los británicos hacían énfasis en el derecho a la autodeterminación, argumentando que, según la Carta de las Naciones Unidas de 1945, los isleños, que identificaban al Reino Unido como su nación, tenían derecho a decidir su destino político y que eso debía respetarse. Así, a lo largo del tiempo, la comunidad internacional, presionado tanto por el Reino Unido como por Argentina, habían reconocido que el conflicto era existente. Años después, el 16 de septiembre de 1965, la ONU aprueba la Resolución 2065, donde se reconoce que hay una disputa de soberanía en torno a las Islas Malvinas o Falklands, e instan a ambas partes de la controversia a negociar. Así, desde mediados de los años 60 hasta finales de los años 70, se celebran numerosas reuniones diplomáticas entre Argentina y el Reino Unido para tratar de resolver el conflicto. Sin embargo, ninguna de estas negociaciones surte efecto, pues ambos países reclamaban intransigentemente que las islas eran suyas.
Siguiendo este orden de hechos, estos argumentos tanto de Argentina como del Reino Unido llegan a un punto álgido en el año de 1982, que era también un año crucial para la política de ambos países. Por su parte, en el Reino Unido gobernaba la primera ministra del Partido Conservador, Margaret Thatcher, apodada la Dama de Hierro, y de la cual tenemos un video que invitamos a ver en nuestro canal. Thatcher, a la cabeza de una nación que a lo largo de la historia había empleado su fuerza militar para someter a países enteros, atravesaba un periodo de baja popularidad entre la población, debido a conflictos sociales producto de sus políticas económicas, lo que genera un gran descontento entre amplios sectores de la población, especialmente entre los sindicatos obreros. Así, Thatcher estaba a la espera de algún suceso que le permitiera salir de aquella desaprobación y continuar con sus reformas económicas. Por otro lado, en Argentina también se viven momentos tensos. Desde el golpe de Estado de 1976, Argentina venía siendo gobernada por una junta militar que estaba presidida por varios miembros del ejército, como Jorge Rafael Videla, de quien también contamos con un video en nuestro canal, que inicia el llamado proceso de reorganización nacional. Sin embargo, para 1982, la junta estaba presidida por el teniente general Leopoldo Galtieri, quien a su vez era el presidente de facto del país. Galtieri, a la cabeza del gobierno argentino, enfrentaba también aquel año una profunda crisis económica, social y de legitimidad política, con un creciente descontento popular. En este sentido, para intentar unificar a la sociedad y recuperar su apoyo, Galtieri y el gobierno militar empiezan a ver la recuperación de las Malvinas como una posible causa nacionalista que despertara el orgullo y contribuyera al mejoramiento de la imagen pública del régimen. Aunque de igual forma, la recuperación de las Islas Malvinas era un viejo y auténtico anhelo de todo el ejército argentino, principalmente de Jorge Anaya, comandante de la Armada Argentina. Anaya, quien había sido compañero de estudios de Galtieri, le ofrece su completo apoyo y el de la Armada Argentina, a cambio de un espacio en el poder y de poner en la mesa seriamente el asunto de las Malvinas. Incluso tiempo antes de que Galtieri asumiera la presidencia, Anaya ya había ordenado a sus subalternos a evaluar la factibilidad de una operación militar para recuperar las Islas Malvinas, pues en 1981 había ordenado a Juan José Lombardo, comandante de operaciones navales, reunir un grupo de tareas para determinar la viabilidad de la operación. Así que para diciembre de 1981, cuando Galtieri toma la presidencia y se renuevan los miembros de la Junta Militar, quedando el mismo Galtieri como comandante del ejército, Anaya de la Armada y Basilio Lamidoso de la Fuerza Aérea, el plan para la recuperación de las Islas Malvinas empieza a ponerse en marcha. La idea original era la de una toma no violenta de los territorios argentinos ocupados, y se contaba con dos posibles escenarios que serán completamente erróneos en el futuro. El primer escenario era que el Reino Unido no pelearía por las islas, pues como dijimos, aquel país enfrentaba una severa crisis económica, por lo cual se creía muy poco probable, o al menos así lo pensaban los miembros de la Junta, que el Reino Unido luchara por mantener territorios como las Islas Malvinas, ubicadas a más de 13.000 kilómetros de Londres y habitada por menos de 1.500 personas en aquel momento. Tal era el estado de la economía británica, que años atrás, en 1980, Nicholas Ridley, ministro del Estado del Foreign and Commonwealth Office, había propuesto una solución conocida como leaseback o arrendamiento, de cara al gasto que generaba mantener las Islas Malvinas. Esta propuesta implicaba transferir formalmente la soberanía de las islas a Argentina, mientras que el Reino Unido las arrendaría por un periodo de tiempo determinado para solventar su administración. Sin embargo, esta idea fue recibida con fuerte resistencia tanto por los isleños como por parte de los parlamentarios británicos, y finalmente la idea no prosperó. Aunado a esto, por esta época, el Reino Unido había considerado la posibilidad de retirar de su posición al buque HMS Endurance, el único patrullero naval británico en el Atlántico Sur, lo que fue interpretado por la Junta Militar Argentina
como una señal más del supuesto desinterés británico en la defensa de las islas. Otro escenario equivocado previsto por los miembros de la Junta era la supuesta neutralidad que los Estados Unidos tendrían en el conflicto. Y esto lo pensaban porque la Junta Militar Argentina había sido un fuerte aliado de los Estados Unidos en la lucha contra el comunismo en la región. Y esto les hizo pensar que contaban indirectamente con el beneplácito de la nación norteamericana. Además, creían que a Washington no le interesaba un conflicto armado dentro del bloque occidental en plena Guerra Fría. Con estos escenarios en mente, el equipo de planificación de la invasión a las Islas Malvinas se amplía, incluyendo altos rangos del ejército y la Fuerza Aérea. La planificación se realiza en el más estricto secreto. La aerolínea militar, Líneas Aéreas del Estado, por sus siglas LADE, opera regularmente vuelos a las Islas Malvinas. El vicecomodoro Héctor Gilobert, representante del ADE en Puerto Argentino, llamado Puerto Stanley por los británicos, había estado recopilando información durante 4 años. La información recopilada demuestra que la guarnición británica en las Islas Malvinas se encontraba compuesta por aproximadamente 68 soldados británicos, 11 hidrógrafos navales y 23 voluntarios de la Fuerza de Defensa de las Islas Malvinas. En este sentido, el grupo de tareas concluye que una operación militar para recuperar las islas es completamente factible. En los primeros planes del gobierno militar argentino, una de las fechas simbólicas consideradas para lanzar la que ahora era llamada la Operación Rosario era el 9 de julio de 1982, el día de la independencia argentina. La fecha, no obstante, parece un tanto lejana, así que se establece el 15 de mayo como fecha tentativa. Sin embargo, un hecho aparentemente inesperado cambia súbitamente los planes de Argentina. Aunque la mayor parte del conflicto, como se verá más adelante, se desarrolla propiamente en las Islas Malvinas, existían también otras islas conocidas como Islas Georgias y Sandwich, controladas por los británicos y ubicadas a 1390 kilómetros al sureste de las Malvinas, que también serían protagonistas de esta historia. A las vísperas del conflicto, la empresa chatarrera del argentino Konstantino Davidov consigue un contrato para desmantelar viejas instalaciones balleneras en las Islas Georgias y le alquila a la Armada Argentina el barco Bahía Buen Suceso para trasladar a sus obreros, quienes, al llegar el 18 de marzo al puerto Leyte, ubicado en dichas islas, izan una bandera argentina. Mucho se ha especulado sobre este hecho. Muchos afirman que los obreros izaron la bandera de manera espontánea, sorprendiendo tanto al gobierno británico como al argentino. Otros aseveran que entre los operarios había militares de la Armada Argentina, quienes provocaron el incidente para tensar la ya delicada situación. Este hecho generó una gran crisis diplomática, provocando que las fuerzas del Reino Unido se alertaran sobre la situación en el Atlántico Sur, teniendo una respuesta militar fuerte y el despliegue de buques y submarinos británicos. La Junta Militar se halló en una situación de ahora o nunca. Finalmente, y tras este suceso, deciden adelantar la operación. Y así, el 28 de marzo de 1982, tropas del ejército argentino y de la Armada embarcan y fijan rumbo hacia las Islas Malvinas bajo las órdenes del comandante de la operación, el general Osvaldo García. Su único objetivo es desembarcar y recuperar de una vez por todas las Islas Malvinas. La flota argentina navega hacia las islas con la intención de ejecutar la Operación Rosario el 1 de abril. Sin embargo, debido a condiciones climáticas adversas, se decide postergar el desembarco para el 2 de abril. Se encontraban así tanto Argentina como el Reino Unido a las puertas de un fuerte conflicto que marcaría para siempre las relaciones entre ambos países. Así, la noche del 1 de abril de 1982, en completa oscuridad, los primeros grupos de comandos anfibios y buzos tácticos se preparan para llevar a cabo la misión. A las 9:18 p.m., el silencio en alta mar se rompe cuando los primeros botes de goma se desprenden del destructor Ara Santísima Trinidad. Bajo el mando del capitán de corbeta, Guillermo Sánchez Sabarots, 84 hombres de élite comienzan su avance hacia las costas malvinenses.
Minutos más tarde, a las 10:45 p.m., la fuerza principal de la agrupación de comandos anfibios parte en 19 botes neumáticos, mientras que el destructor se aleja para evitar ser detectado. Los primeros pies argentinos tocan tierra firme en Mullet Creek, al sureste de las Malvinas, a las 11 p.m. Pero estos no son los únicos hombres en acción. Mientras tanto, el submarino Ara Santa Fe emerge en las proximidades del faro Cabo San Felipe, liberando 10 buzos tácticos cuya misión es colocar balizas de radionavegación y asegurar la zona para el posterior desembarco de tropas y vehículos. A pesar de todas las medidas tomadas por el gobierno argentino, el movimiento militar despierta rápidamente las sospechas sobre la invasión. En ese mismo instante, en Londres, Margaret Thatcher se reúne con su gabinete de crisis y el presidente estadounidense Ronald Reagan, íntimo aliado de Thatcher, llama a Galtieri desde Washington para disuadirlo de realizar un ataque militar, pero la decisión ya estaba tomada. De vuelta en Malvinas, el buque costero británico Forrest detecta el movimiento del submarino Santa Fe, alertando a las fuerzas británicas. A las 11:40 p.m. del mismo 1 de abril, en la zona del aeropuerto de Puerto Argentino o Puerto Stanley, ubicado al noroeste de las Malvinas, una bengala verde ilumina fugazmente el cielo y poco después las luces del faro San Felipe se apagan. Los británicos empezaban a enterarse de la presencia argentina en las islas. Los comandos argentinos ya en tierra se dividen en dos grupos principales para ejecutar la siguiente fase del plan. A la 1:30 am del 2 de abril, la unidad de Sánchez Sabarots se divide a su vez en dos frentes. El primer frente, dirigido por el propio Sánchez Sabarots, tiene la tarea de dirigirse a Moody Brook, al suroeste de las Malvinas, donde se encuentran apostados los soldados británicos, con el objetivo de sorprenderlos y neutralizarlos antes de que pudieran organizar una contraofensiva. El segundo frente, liderado por el capitán de corbeta Pedro Edgardo Giachino, se dirige hacia la capital de las islas, llamado Puerto Argentino, con la misión de tomar la residencia del gobernador británico Rex Hunt, capturarlo y asegurar así el control administrativo de las Malvinas. La orden de la alta comandancia militar argentina es la de no causar bajas en las limitadas fuerzas británicas que defendían las islas, y mucho menos ocasionar bajas civiles, pues el gobierno argentino no quería agravar la crisis con caídos británicos para no provocar una segura respuesta militar desde Londres. La aproximación del frente de Sánchez Sabarots a Moody Brook se da con extremo sigilo. Al llegar a los barracones, los argentinos lanzan granadas de estruendo y abren fuego contra las barracas de los soldados británicos. Sin embargo, no logran dar la sorpresa planeada, pues los británicos, alertados por la actividad inusual en la costa, habían evacuado previamente los barracones y se encontraban desplegados en otras posiciones defensivas en la capital y en la casa del gobernador. En Puerto Argentino, o también conocido como Puerto Stanley, los comandos bajo el mando de Giachino se encuentran en las inmediaciones de la casa del gobernador Hunt, próximos a capturar al objetivo. La estrategia era tomar el edificio rápidamente y sin causar bajas innecesarias, siguiendo la orden de minimizar la violencia. Sin embargo, los británicos allí apostados estaban listos, pues el factor sorpresa de los argentinos se había perdido por el sonido que produjeron los estallidos y los disparos que el frente de Sánchez Sabarots provocó en Moody Brook, los cuales se habían escuchado en la capital. El primer enfrentamiento armado entre argentinos y británicos estaba por comenzar. Los soldados británicos habían adoptado posiciones defensivas y no estaban dispuestos a ceder el control sin combatir. Así, el fuego británico rompe abruptamente el silencio, obligando a los comandos argentinos a replegarse momentáneamente mientras evalúan la situación. Giachino, junto a sus hombres, se lanza al asalto de la casa del gobernador. Los argentinos intentan forzar la entrada, pero son recibidos con un fuego intenso desde el interior del edificio. El capitán Giachino avanza en primera línea, intentando ganar terreno, pero en el intercambio de disparos es alcanzado por múltiples impactos. Herido, cae al suelo
pero se mantiene en vida. El enfrentamiento se le hace complicado a las fuerzas argentinas, que deben seguir fielmente la orden estricta de no provocar bajas. En aquel momento y en aquel sitio, los argentinos eran inferiores en número que los defensores, ya que el grueso de los comandos argentinos se habían desplegado hacia los barracones en Muddy Brook. A pesar de la fuerte ofensiva británica, los comandos argentinos mantienen su posición en la casa del gobernador. El combate se prolonga durante horas hasta que el frente de Sánchez-Sabarots, que como vimos estaba en Muddy Brook, llega al puerto argentino o Puerto Stanley, tras marchar 8 kilómetros para unirse al asedio de la casa del gobernador. Mientras tanto, a poca distancia, en las playas del aeropuerto de la capital, empiezan a desembarcar tropas argentinas desplegadas desde el Ara Cabo San Antonio, la casa del gobernador. Tras la llegada de los hombres de Sánchez-Sabarots, la situación se torna insostenible para los británicos. El gobernador Rex Hunt, consciente que la isla estaba rodeada, toma la decisión de rendirse. Seguidamente, cuando la orden de cese al fuego llega, los comandos argentinos aseguran la residencia. Durante el asedio de la casa del gobernador, 3 soldados argentinos resultan heridos y el capitán Giachino, líder del segundo frente, es trasladado de urgencia al hospital de la isla, pero no logra sobrevivir, convirtiéndose en la primera baja del conflicto británico-argentino en las Malvinas. Tras la rendición de los británicos, las tropas argentinas desembarcadas tomaron las calles de la capital. Las imágenes de la operación recorren rápidamente el mundo entero. La bandera argentina es izada y ondea flamantemente una vez más en las Malvinas. Las fotos de los británicos rindiéndose son un duro golpe para el Reino Unido, pero una foto en particular, la del soldado Elesio Batista, miembro del comando anfibio, con los soldados británicos rendidos en fila, según muchos analistas, se convierte en un símbolo de humillación para los británicos, hecho que influirá de manera decisiva en Londres a favor de entrar en la guerra. Sin embargo, el combate no había terminado. Al día siguiente, en la madrugada del 3 de abril de 1982, las fuerzas argentinas llevan a cabo una operación complementaria en las Islas Georgias del Sur, tomando rápidamente el control del asentamiento de Grytviken y de Puerto Leith. La resistencia británica en la zona estaba compuesta por 22 soldados británicos al mando del teniente Keith Mills, quienes se habían apostado en Punta Celaya. Tras un breve enfrentamiento en el que solo uno de los defensores resulta herido, los marines británicos finalmente se rinden. Además, otros 13 hombres del equipo de estudio antártico británico, refugiados en la iglesia de Grytviken, se entregan sin oponer resistencia. De esta forma, la Operación Rosario, consumada en menos de 3 días, termina con la toma de las Islas Malvinas y de las Islas Georgias del Sur por parte del ejército argentino, siendo puestas inmediatamente bajo su soberanía e incorporadas al territorio nacional. No obstante, la operación no estuvo exenta de pérdidas para la triunfante Argentina, pues los combates dejaron 3 soldados argentinos sin vida y un helicóptero Puma fue derribado en acción. Aún así, en Argentina, las noticias de su victoria en el Atlántico Sur colman de júbilo y alegría a la población. Por su parte, al poco tiempo, empiezan las negociaciones internacionales, las condenas y apoyos de varios gobiernos del mundo a Argentina. Sin embargo, faltaba por ver cuál sería la respuesta del derrotado y humillado Reino Unido, el cual, más temprano que tarde, iniciará una serie de respuestas bélicas y diplomáticas que darán inicio a uno de los conflictos más grandes de su época y que será llamado por la historia como la Guerra de las Malvinas. Tras la ejecución exitosa de la Operación Rosario y el restablecimiento del control argentino sobre las Malvinas el día 3 de abril de 1982, rápidamente comienzan las condenas mundiales y algunos apoyos por la recuperación argentina de este territorio. El mismo día 3 de abril, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba la Resolución 502, instando a Argentina a retirar sus tropas y a negociar una salida pacífica de las mismas. La resolución fue propuesta por el Reino Unido y ampliamente apoyada por los Estados Unidos, quien brinda apoyo diplomático y militar al Reino Unido desde el día 1, algo con lo que, como vimos, no contaba la Junta Militar Argentina.
Por su parte, en la Organización de Estados Americanos, después de varios días de intensas sesiones, el 26 de abril se aprueba una resolución en donde se reconoce la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Se condena el uso de la fuerza por parte del Reino Unido y se invoca el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947, conocido por sus siglas como TIAR, con el propósito de que todos los países americanos respaldaran militarmente a Argentina ante esta agresión extracontinental. La resolución es aprobada con 17 votos a favor, 4 abstenciones de Colombia, Chile, Guyana y Trinidad y con un único voto en contra, el de los Estados Unidos. Aunque Estados Unidos era parte del TIAR, vota en contra de la resolución y se alinea con el Reino Unido. Esto por la cercanía diplomática y razones de interés geopolítico del presidente estadounidense Ronald Reagan y la primera ministra británica Margaret Thatcher. Pero mientras esto sucede, casi todo el resto del continente, principalmente Perú y Venezuela, ratifican su claro apoyo a Argentina en el naciente conflicto. Esto debido principalmente a que el Reino Unido había sido, históricamente, una nación interviniente y hostil con la mayor parte de las naciones hispanoamericanas, no solo en el ámbito militar, sino también en el ámbito económico. Otras naciones como Venezuela con el territorio Esequibo y Guatemala con el territorio de Belice ya habían sufrido en carne propia la ocupación inglesa de grandes extensiones de terreno. En consecuencia, vale acotar, el conflicto que empezaba a desarrollarse en las Malvinas adquiere rápidamente, de acuerdo a algunos expertos, una connotación latinoamericana, donde se realza esa unión histórica, para algunos muy presente, aunque para otros inexistente, de varios países de América contra la injerencia de potencias extranjeras. En este sentido, Perú, con el presidente Fernando Balbán de Terry, no solo apoya políticamente, sino que también envía aviones y misiles de forma encubierta a la Argentina, y además propuso una salida diplomática al conflicto que fue rechazada finalmente por Londres. Venezuela, por su parte, bajo el liderazgo del presidente Luis Herrera Campins, calificado por la prensa argentina como un, abro comillas, auténtico estadista, cierro comillas, rompe relaciones diplomáticas con el Reino Unido y condena públicamente la agresión británica, aunada a la validación de esta por parte de los Estados Unidos, apoyando así a Argentina en todos los foros internacionales. Asimismo, desde Venezuela se envía material y equipamiento a Argentina de manera secreta. Pero volviendo a los acontecimientos en las Islas Malvinas, el 5 de abril, apenas 3 días después de la recuperación argentina, zarpa al Reino Unido la llamada Fuerza de Tareas, un enorme contingente de hombres y equipos para la, entre comillas, recuperación británica de las islas. Este contingente estaría conformado por más de 100 buques, incluidos los portaaviones HMS Hermes y HMS Invencible, varios destructores, fragatas, submarinos nucleares como el HMS Conqueror y varios buques logísticos. La primera ministra Margaret Thatcher, conocida por su tenacidad en la política, apuesta a un todo o nada. El objetivo británico es claro: aislar las fuerzas argentinas, debilitar sus capacidades defensivas y forzar una rendición antes del invierno austral. Por su parte, la Fuerza Terrestre Británica estaba compuesta por aproximadamente 28.000 efectivos, entre tropas regulares, infantes de marina, comandos y paracaidistas. Sin embargo, el apoyo internacional al Reino Unido también es decisivo. Estados Unidos, como sabemos, brindará ayuda en inteligencia satelital, logística y abastecimiento durante todo el conflicto. Por su parte, Chile también brinda apoyo al Reino Unido, lo que ha generado una intensa controversia a lo largo de los años. Se cree que la razón detrás del apoyo chileno al Reino Unido se debe a que años atrás, en 1978, Argentina casi inicia un conflicto con Chile por la soberanía de las islas Picton, Lennox y la Isla Nueva, por lo que a los chilenos les preocupaba que, tras la recuperación de las Malvinas, los argentinos pusieran en la mira los territorios en disputa. Por esta razón, los chilenos se alían de inmediato con el Reino Unido, permitiendo el uso de sus radares y pistas para seguimiento de los vuelos argentinos, dándole a los británicos una ventaja estratégica sobre las bases del continente y, a su vez, dando origen a una fuerte polémica entre ambas naciones que sigue vigente hasta el día de hoy. Por su parte, del lado argentino, que aún cree posible una solución diplomática al conflicto, comienza una etapa de improvisación que durará durante toda la guerra. La Junta Militar Argentina, en sus previsiones, no contemplaba bajo ningún concepto la posibilidad de un conflicto abierto.
En este sentido, luego del 2 de abril, las Islas Malvinas no son reforzadas debidamente con tropas profesionales y equipamiento de nivel para defenderlas. Por el contrario, luego de la Operación Rosario, casi todas las unidades militares de élite regresan al territorio continental argentino. Así, tropas principalmente conformadas por jóvenes conscriptos son enviadas a las islas. Estas tropas se ubican a los alrededores de la capital de las islas, llamada Puerto Argentino o Puerto Stanley, y, con el paso de los días, se van desgastando por la tensión, los bombardeos británicos y las terribles condiciones climáticas de viento, frío y lluvia propias del Atlántico Sur. En este sentido, ante unas Islas Malvinas débilmente protegidas, la Fuerza de Tareas británica no se hace esperar, y para finales de abril se presenta en las frías aguas del Atlántico Sur para dar pelea a los argentinos, considerados por ellos como invasores. No obstante, antes de hablar de la contienda, hagamos un pequeño paréntesis para repasar las fuerzas militares que se encontraron en el Atlántico Sur aquel abril de 1982. En primer lugar, la Fuerza de Tareas que zarpa del Reino Unido el 5 de abril estaba conformada por 2 portaaviones, 8 destructores, 15 fragatas, 6 submarinos de propulsión nuclear, 2 buques de asalto anfibio y más de 6 naves de desembarco de tropas. Además, el Reino Unido envía una flota auxiliar conformada por 75 navíos, esto con el fin de dar abastecimiento y apoyo a la Fuerza de Tareas. En total, son 114 navíos británicos los que llegan al Atlántico Sur. Esta gran fuerza militar contrasta con la Argentina, que por su parte contaba con escasos 12 buques logísticos para apoyar a las tropas durante la batalla. A su vez, en términos de fuerza aérea, la mayoría de los aviones desplegados por el Reino Unido operan desde la isla Ascensión, un pequeño territorio británico en el medio del Atlántico y ubicado a casi 2.000 kilómetros de las Islas Malvinas, que funciona durante todo el conflicto como base logística y de reaprovisionamiento para los británicos. Allí también se encuentran con los estadounidenses, quienes dotarán con armas y equipamiento de última generación a las fuerzas británicas. A su vez, en los portaaviones británicos también van los llamados Sea Harriers, aviones caza de última generación, los cuales dominarán el aire del Atlántico Sur durante toda la contienda. Estos cazas se encontraban armados con los letales misiles Sidewinder de última generación. No obstante, a pesar del poderío naval y aéreo, el gran contingente de helicópteros son los que marcarán la gran diferencia logística entre el Reino Unido y entre Argentina. Contando helicópteros de ataque, de movilización de tropas y de carga, el Reino Unido envía un total de 158 helicópteros. Esto en contra de los apenas 26 helicópteros de los que Argentina dispone en aquel momento. En este sentido, el gran contingente naval británico se divide en 2 grupos, uno encabezado por el portaaviones Hermes y otro por el portaaviones Invencible. Ambos se ubican varios kilómetros al este de las Malvinas y desde allí se comandan las incursiones y operaciones británicas a las islas. Además, el Reino Unido declara una zona de exclusión total de 200 millas náuticas alrededor de las Islas Malvinas. Esto significa que todo buque o aeronave que ingresara sin autorización del gobierno británico sería considerado enemigo por las fuerzas de dicho país. Así, el 1 de mayo, casi un mes después de la Operación Rosario, la Fuerza de Tareas británica comienza con los bombardeos sobre las posiciones argentinas en las Islas Malvinas, dando inicio formal a la fase activa del conflicto. En este orden de ideas, la Fuerza Aérea Británica ejecuta su primera operación militar en las Malvinas, llamada Operación Black Hawk 1, en la que un bombardero Vulcan despega desde la isla Ascensión y lanza su carga explosiva sobre el aeropuerto de Puerto Argentino, la capital de las islas, en un ataque simbólico y estratégico que deja parcialmente inutilizado dicho aeropuerto. Ese mismo día comienzan los enfrentamientos aéreos entre cazas argentinos y cazas británicos. La tensión ya había escalado a una guerra abierta. En este primer día de combate se produce también el primer derribo confirmado de un avión argentino, un Canberra de reconocimiento que es interceptado y destruido por un misil británico. Así comenzaba una guerra real, con fuego cruzado en el cielo y con hostigamientos navales en las aguas del Atlántico Sur. Iniciado ya el conflicto, el primer gran golpe para los argentinos viene desde las profundidades.
El 1 de mayo, varios grupos de embarcaciones y navíos argentinos se despliegan hacia Malvinas, pero lo hacen por fuera de la zona de exclusión decretada por los británicos, donde ya los indetectables submarinos nucleares de estos rodeaban las islas. Desde el momento en que las embarcaciones argentinas salen de sus bases continentales, el submarino nuclear británico Conqueror detecta a uno de los grupos de estas naves y no las pierde de vista. Fuera de la zona de exclusión y devolviéndose a su base, el contingente argentino no esperaba ningún tipo de ataque. Sin embargo, el submarino nuclear británico tiene en la mira nada más y nada menos que uno de los cruceros argentinos más grandes y peligrosos, y uno de los mejor equipados con cañones de largo alcance. Hablamos del crucero Ara General Belgrano. Margaret Thatcher en Londres toma la decisión más polémica de toda la guerra, pues el Ara Belgrano, aunque estaba fuera de la zona de exclusión, representa, por sus capacidades tecnológicas, una seria amenaza para la flota británica. En este sentido, la primera ministra decide hundirlo en plenas aguas internacionales, generando una gran controversia jurídica y ética por esta decisión. La orden de Thatcher llega al submarino nuclear Conqueror, que lanza varios de sus torpedos. 2 de ellos impactan en un costado y en la proa del gran navío argentino, generando el caos en toda la embarcación. Los marinos que han sobrevivido al impacto corren y se lanzan en balsas a las heladas aguas del Atlántico Sur. Uno de estos marinos que logra sobrevivir toma varias fotografías del Ara Belgrano en pleno hundimiento, que han pasado a la historia como una de las fotografías más famosas del conflicto. En pocos minutos, el enorme navío argentino se hunde en las profundidades del Océano Atlántico. De los 1093 tripulantes, 323 pierden la vida, representando casi la mitad de todos los caídos que tendrá el lado argentino durante toda la guerra. El hundimiento del Ara Belgrano tiene un efecto que marcará todo el conflicto, pues la Armada Argentina, temiendo nuevos ataques submarinos imposibles de prever para ellos, decide replegarse a los puertos continentales y no volver a salir con su flota de superficie. De ese modo, la superioridad naval británica queda prácticamente consolidada por lo que queda de conflicto. Los submarinos británicos, todos nucleares, operan durante el transcurso de la guerra con una autonomía casi limitada, con capacidad de permanecer sumergidos por varias semanas y con sensores muy superiores a los disponibles en la Armada Argentina. Mientras tanto, los buques argentinos carecen de un sistema de guerra antisubmarina moderno y operan en inferioridad total en todos los ámbitos. Así, con la flota británica acercándose cada vez más y más a las Malvinas, la Fuerza Aérea Argentina se convierte en el principal bastión defensivo. En las Malvinas, las fuerzas terrestres argentinas se encontraban a merced de los bombardeos navales y del hostigamiento continuo de los Sea Harriers. Además, en las islas no había ningún aeropuerto de magnitud para poder apostar los cazas argentinos, y ya no era una opción la utilización de los portaaviones por la superioridad británica en el mar, lo que obliga a los argentinos a dar parte importante de la pelea en las Malvinas en los aires. Ante este panorama, los pilotos argentinos y sus cazas tipo Skyhawk, Mirage, Daher y Super Étendard tendrán que volar desde las bases continentales en Argentina a más de 600 kilómetros de distancia de las Malvinas, con apenas unos minutos de margen para atacar y regresar antes de quedarse sin combustible. A su vez, los aviones argentinos enfrentarán una flota naval inglesa equipada con sistemas de defensa aérea avanzados y escoltas con misiles antiaéreos de tipo Sea Dart y Sea Wolf. Aunado a estos métodos defensivos, el Reino Unido cuenta con los ya mencionados Sea Harrier, una aeronave de despegue vertical embarcada en los portaaviones HMS Hermes y HMS Invencible. Equipados con misiles aire-aire Seawinder, los Sea Harrier tienen un desempeño notable. Derriban más de 20 aviones argentinos sin sufrir pérdidas en combates aéreos. Su capacidad para despegar desde cubierta, patrullar áreas constantes y operar con apoyo de radares navales les da un dominio total del espacio aéreo sobre las Malvinas. Los planes de la Fuerza Aérea y la aviación naval argentina no contemplaban el combate en el mar, pues ni los pilotos ni los jets argentinos estaban preparados para enfrentar a los buques británicos. Sin embargo, a pesar de sus evidentes limitaciones, Argentina logra infligir golpes duros a la Armada británica. Por ejemplo, el 4 de mayo, un avión de reconocimiento argentino detecta 2 navíos ingleses al suroeste de las Malvinas. Tras esto, desde Argentina despegan 2 cazas de tipo Super Étendard,
los cuales estaban equipados cada uno con el temible misil Exocet. Los misiles Exocet, de fabricación francesa, estaban diseñados para volar a muy baja altura, casi rasantes al mar, lo que los hacía extremadamente difíciles de detectar y neutralizar. Una de las principales ventajas tecnológicas de estos misiles es que contaban con un radar activo en su propia cabeza buscadora. Esto les permitía, una vez lanzados, autodirigirse hacia su objetivo sin necesidad de guía posterior desde el avión, lo que aumentaba su precisión y letalidad. En aquel momento, Argentina disponía de solo 5 unidades de este tipo. Así, el caza Superétendard argentino detecta al destructor británico HMS Sheffield. Luego de volar rasante el mar y tras recibir reabastecimiento en vuelo, el caza argentino dispara un único Exocet. El misil impacta el costado del Sheffield. El daño causado por el impacto y el incendio posterior resulta ser fatal. El buque se hunde días después y 21 británicos fallecen. Esta fue, de hecho, la primera gran pérdida británica durante la guerra. Desde ese momento, el misil Exocet se convierte en un símbolo de amenaza real para la flota británica. Pese a los pocos misiles disponibles, Argentina demuestra que podía alcanzar y dañar objetivos de alto valor en mar abierto. Sin embargo, una de las principales tragedias técnicas para los argentinos es que muchas de las bombas lanzadas por sus aviones al final no explotaban. Los cazas de la Fuerza Aérea Argentina no tenían armamento apropiado antibuques, pues las bombas de las que disponían estaban diseñadas para blancos terrestres. En este sentido, para evitar ser detectados y derribados por los sofisticados radares de los navíos británicos y poder infligir algo de daño, los pilotos argentinos se ven obligados a volar a muy baja altura y soltar estas bombas casi al ras del agua, lo que no daba tiempo al mecanismo de espoleta para armarse antes del impacto. Durante estos movimientos, los pilotos argentinos muestran una gran pericia y valentía para volar a pocos metros sobre el mar y combatir de frente todo el fuego antiaéreo de los grandes buques británicos. Aún así, a pesar de los gigantescos esfuerzos de los pilotos argentinos, más de una decena de embarcaciones británicas son alcanzadas por bombas que simplemente no detonaron. De haberlo hecho, el costo británico durante la guerra habría sido mucho mayor. Las escenas eran algo frustrantes para los argentinos. Los pilotos cumplían con su parte con una increíble precisión quirúrgica, pero la tecnología militar disponible no era de mucha ayuda. No obstante, a pesar de que la mayoría de bombas no detonan, algunas sí causan estragos en el enemigo. Por ejemplo, el 12 de mayo, un grupo de cazas Skyhawks argentinos despegan, como es costumbre, desde las bases continentales con destino a las islas. Lo hacen en altura rasante al mar para no ser detectados por los buques británicos y los Sea Harriers. Los Skyhawks argentinos detectan 2 blancos, el HMS Brilliant y el HMS Glasgow, que se retiran luego de bombardear posiciones terrestres argentinas en las islas. Los Skyhawks argentinos atacan lanzando sus bombas contra el HMS Brilliant, pero ninguna da en el blanco. No obstante, el cuarto y último avión decide atacar al HMS Glasgow. La bomba que lanza no estalla, pero perfora el destructor, dejándolo completamente fuera de servicio. Un marino británico ubicado en el HMS Brilliant toma la siguiente fotografía, que da un impactante testimonio de cómo eran los rasantes ataques aéreos de los argentinos. No obstante, los éxitos iniciales de la contienda en Malvinas ocultan una decepcionante realidad, que es que la Fuerza Aérea y la aviación naval argentina no pueden sostener el esfuerzo de la guerra. La falta de aviones de reemplazo, la pérdida de pilotos entrenados, la carencia de radares modernos y la falta de inteligencia táctica en tiempo real merman la capacidad ofensiva argentina. Durante la contienda, muchos aviones operan prácticamente sin apoyo electrónico, vuelan misiones sin conocer la ubicación precisa de la flota, sin coordinación conjunta con la armada y con un margen de error mínimo. Muchos de ellos son derribados por misiles o por el fuego antiaéreo británico. Otro gran error estratégico que resulta en detrimento de los esfuerzos argentinos es la falta de una doctrina militar conjunta entre la Fuerza Aérea y la Armada para el conflicto. En lugar de planificar operaciones combinadas, ambas ramas del ejército operan por separado, duplicando esfuerzos y perdiendo numerosas y valiosas oportunidades. En contraste de esta realidad, los británicos cuentan con centros de comando embarcados,
comunicaciones satelitales, inteligencia en tiempo real y superioridad aérea garantizada gracias a los Sea Harriers y a los radares de sus buques. A esto se suman sistemas antiaéreos que, aunque no infalibles, generaban zonas de exclusión inaccesibles para los argentinos sobre las zonas claves. Mientras tanto, las fuerzas argentinas terrestres en Malvinas sabían que no todo se quedaría en el aire y en el mar, y que el desembarco de las tropas británicas en las islas era inminente. Así, los oficiales argentinos esperaban el desembarco en las adyacencias de Puerto Argentino, al este de las islas. Así, hacia el 20 de mayo, los cruceros británicos con las tropas comienzan a movilizarse desde su posición en alta mar hacia las Malvinas. No obstante, los británicos no desembarcan donde los argentinos pensaban que lo harían, pues lo hacen en el estrecho de San Carlos al oeste de las islas al día siguiente, es decir, el 21 de mayo. Aunque aún quedaba batallas por librarse en el aire y en el mar, de esta fecha en adelante el futuro de la guerra se decidirá en el propio terreno de las islas. En este sentido, la guerra pronto cambia de fase. El inferno aéreo y naval ahora da paso a las trincheras y al combate cuerpo a cuerpo, dando inicio a la etapa del combate terrestre por las Malvinas. Los argentinos, quienes poco habían podido hacer contra los ingleses en aire y mar, ahora esperan el inminente desembarco de las tropas británicas en las islas para dar inicio al combate terrestre. Sin embargo, el gran problema es saber dónde exactamente se efectuaría dicho desembarco inglés. Los generales argentinos a cargo de las operaciones militares esperan a los británicos en las playas alrededor de la capital de las islas, el bien conocido Puerto Argentino. Por ello, en los alrededores de la capital es donde está apostado el grueso de las tropas, sobre todo en los montes y colinas afuera de la ciudad, mientras más remotamente se encuentran algunos regimientos menores. Los británicos, que tenían días bombardeando y cañoneando con sus buques las posiciones argentinas, saben que la capital se encuentra rodeada y no quieren arriesgar nada. Por tanto, los británicos deciden desembarcar sus tropas en la bahía de San Carlos, al noreste de la isla Soledad y alejados casi 25 kilómetros de la capital Puerto Argentino. Esto con el propósito de partir silenciosamente de allí para iniciar su campaña terrestre. Sin embargo, en la madrugada del 21 de mayo de 1982, alrededor de las 2 de la mañana, centinelas argentinos apostados en Bahía de San Carlos detectan movimientos inusuales en el agua. Observan y escuchan buques de desembarco británicos aproximándose a la costa. También se escuchan algunos motores y helicópteros. Las fuerzas argentinas en la zona son bastante reducidas, por no decir nulas, pues solo están presentes un pequeño destacamento del Ejército y Gendarmería Nacional. Estos informan por radio al Comando Central en Puerto Argentino sobre el inicio del desembarco británico, pero la comunicación es limitada y confusa debido a las condiciones del terreno y al equipamiento disponible. En Bahía de San Carlos, los soldados intentan hostigar a las tropas británicas con fuego de armas ligeras, pero al verse superados, se repliegan hacia el interior. La defensa en esa zona es débil, lo que permite a los británicos establecer rápidamente una cabeza de playa, que es el término militar con que se define a un punto costero tomado por fuerzas invasoras para esperar la llegada de refuerzos. Las fuerzas argentinas, en su mayoría apostadas muy lejos de la bahía de San Carlos, no tienen la capacidad operativa para repeler el desembarco, así que solo queda la Fuerza Aérea y los cazas de la Armada para intentar frenar la avanzada británica, la cual empieza más temprano que tarde. Así, el mismo 21 de mayo comienzan los ataques aéreos argentinos sobre la flota británica concentrada en Bahía de San Carlos, iniciando así la cruenta batalla aeronaval de San Carlos. En muchas oleadas, los aviones argentinos salen desde las bases continentales para atacar rasantes al mar a los buques británicos. Por su parte, los navíos de defensa argentinos se ubican en el estrecho de San Carlos, mientras que los barcos británicos con tropas de desembarco se ubican dentro de la estrecha bahía de San Carlos propiamente dicha, lugar donde están protegidos por los fiordos, colinas y elevaciones del lugar. Durante 5 días consecutivos, desde el 21 hasta el 25 de mayo, se producen ataques constantes por parte de aviones Skyhawk, Daher y Mirage argentinos. Mientras las lanchas de desembarco salen de los navíos, los aviones vuelan rasantes al mar arrojando sus bombas, las cuales muchas de ellas no detonan, pero dañan los cascos y equipamiento de las naves británicas. En ese lapso de tiempo, las fuerzas argentinas logran importantes impactos sobre los buques británicos.
hundiendo al HMS Ardent y al HMS Antílope, y dejando fuera de combate a los buques Argonaut, Brilliant, Wordsworth, Sir Galahad y Sir Lancelot. En total, varios barcos resultan averiados y 2 son hundidos. Esto obliga a los británicos a ajustar su logística, dispersar su flota y fortalecer sus defensas antiaéreas. No obstante, el costo para las fuerzas argentinas también es bastante alto. Varios aviones son derribados por misiles Seawolf y Sea Dart y por fuego antiaéreo desde los barcos. Las cifras varían según las fuentes, pero se estima que en esos días de la batalla de San Carlos se perdieron al menos 20 aeronaves y numerosos pilotos mueren en combate. A pesar del hostigamiento de los cazas argentinos, los ataques se concentran principalmente en los navíos de defensa británicos y no en los de desembarco ubicados dentro de la bahía, lo que asegura el rápido éxito del desembarco británico. Uno de los pocos ataques dentro de la bahía es grabado por una cámara británica ya desembarcada, dejando uno de los registros más icónicos de la batalla. De modo que, a pesar de los intentos de la defensa argentina, los soldados británicos aseguran la zona de desembarco, establecen perímetros defensivos y consolidan efectivamente su cabeza de playa para emprender la próxima campaña terrestre. En este sentido, ya con todas las tropas británicas desembarcadas y consolidadas, el ejército inglés emprende la marcha hacia Puerto Argentino. Sin embargo, antes de ir a la capital, los británicos se encuentran con un obstáculo. Hacia el sur de las Malvinas se ubica un istmo de 8 kilómetros de extensión llamado Pradera del Ganso. Allí se ubican aproximadamente 1000 hombres del ejército argentino, a los que se les encomienda arrebatarle el control de la pradera al segundo batallón de paracaidistas británicos. La tropa argentina, conformada en su mayoría por jóvenes conscriptos, tienen semanas esperando el ataque enemigo. En Pradera del Ganso y en todas sus posiciones en Malvinas, los soldados argentinos han cavado incansablemente pozos y trincheras, pero las duras condiciones climáticas, el frío, la lluvia, la falta de alimentos y abrigo los ha desgastado enormemente. Algunos soldados argentinos incluso cazan ovejas para comérselas, rompiendo la disciplina del ejército y provocando terribles castigos por parte de los oficiales, hechos que golpean aún más la moral de la tropa. De modo que cuando el ataque británico es ya inminente, los argentinos se encuentran al límite. En la madrugada del 28 de mayo, los británicos llegan a la zona y tras un bombardeo de 4 horas sobre las posiciones argentinas, comienzan el ataque. Las posiciones más adelantadas del ejército argentino son rápidamente rodeadas por la balacera nocturna. Los argentinos retroceden dejando atrás muertos y heridos por todo el campo. La artillería argentina, ubicada en la retaguardia, comienza a cañonear hacia la zona, pero sin un puesto de observación claro, porque los misiles impactan a propios y extraños. Los británicos avanzan rápidamente y los argentinos se retiran de la parte norte del istmo. Ya con la luz del día, vuelve a desatarse la balacera con grupos de argentinos que se ubican en la retaguardia, ubicados en mejores posiciones. Esta vez la resistencia es mucho más fuerte y los británicos se ven obligados a detener el avance momentáneamente. Debido a la fuerte defensa argentina, otros grupos británicos se unen al combate por los costados, haciendo que nuevamente las tropas argentinas se replieguen hacia el poblado del Istmo, donde empiezan a cañonear hacia las posiciones británicas, pero sin poder detener el avance. De modo que los argentinos están totalmente sitiados en la Pradera del Ganso. Cae la noche y en la madrugada del 29 de mayo, los argentinos deciden rendirse. Así, en horas de la mañana, las tropas argentinas entregan su armamento y la batalla de Pradera del Ganso concluye con 17 muertos y 56 heridos británicos, y 46 muertos y 101 argentinos heridos. Después de la intensa y cruenta batalla de la Pradera del Ganso, las fuerzas británicas inician su avance final hacia Puerto Argentino. Pero el camino no es nada simple. Para llegar a la capital, primero deben conquistar una serie de montes estratégicos que formaban un cinturón defensivo natural alrededor de la ciudad. El grueso de las fuerzas argentinas se ubican en cada colina y cada roca alrededor de la capital. Los británicos tienen en mente emprender el avance con sus helicópteros de movimiento de tropas. Sin embargo, los argentinos responden con otro duro golpe a la flota británica. En manos argentinas aún quedaban 2 de los peligrosos misiles Exocet. Para aprovecharlos, la Fuerza Aérea busca dar un gran golpe.
y ese es el de lograr hundir uno de los portaaviones británicos. Así, el 25 de mayo, día en que se celebra el Día de la Patria en Argentina, dos aviones Super Étendard de la Armada Argentina detectan al este de las Islas Malvinas varias embarcaciones y fijan su blanco en un objetivo de gran envergadura en sus radares. En este sentido, volando a baja altura y coordinados con precisión, los cazas argentinos lanzan los 2 misiles Exocet restantes contra el portaaviones británico. Varios barcos británicos defienden en distintas líneas al portaaviones británico, por lo que los misiles Exocet no alcanzaron al portaaviones, pero uno de los misiles sí impacta directamente en el costado del Atlantic Conveyor, y en minutos el buque se convierte en una trampa de fuego. Este gran buque logístico de los británicos transportaba helicópteros fundamentales para la movilización rápida de tropas y pertrechos a través del accidentado terreno malvinense. También, con el ataque argentino, se pierden vehículos, repuestos, tiendas de campaña, generadores de electricidad y buena parte del material logístico que el Reino Unido necesitaba para sostener su ofensiva. El ataque fue tal que el almirante John Woodward, comandante de la Fuerza de Tareas Británicas en Malvinas, afirmará en sus memorias que ese sería uno de los golpes más duros recibidos durante la guerra y uno de los peores días de su vida como militar. Volviendo a los británicos, tras el ataque al convoy, estos se ven obligados a replantear su avance terrestre. Sin helicópteros suficientes, ya no pueden desplegar rápidamente unidades desde San Carlos hacia las zonas altas que rodean Puerto Argentino. Ahora, en lugar de moverse por aire, las tropas británicas deben marchar a pie durante días, cruzando la turba, colinas y extensos terrenos sin cobertura. Este es un titánico esfuerzo bajo condiciones climáticas duras, cargando el peso de sus equipos y enfrentando el riesgo constante de emboscadas o fuego enemigo. Por su parte, las fuerzas argentinas, aunque golpeadas, propinan duros golpes al avance terrestre británico. Comandos anfibios y soldados de la Gendarmería Nacional Argentina llegan el 29 de mayo, y mientras los británicos avanzan, su misión es ahora desplegarse tras las líneas de avance y atacar por la retaguardia. Varios enfrentamientos se dan en las adyacencias de las principales elevaciones rocosas de las islas, en las que los argentinos logran ralentizar el avance, pero son repelidos por el fuego británico. 2 días después, el 30 de mayo de 1982, ocurriría uno de los hechos más polémicos que sigue generando debate hasta el día de hoy. La Fuerza Aérea Argentina, desesperada por frenar a toda costa el avance inglés, lanza una operación combinada contra el portaaviones británico HMS Invencible. En este sentido, 2 aviones Super Étendard argentinos, armados con un misil Exocet y varios aviones Skyhawk como escolta y ataque, son enviados con la misión de hundir al HMS Invencible. Según la versión argentina, el misil impacta y daña gravemente la nave, e incluso se sugiere que esta pudo haberse hundido, pues varias fotografías y relatos de los pilotos parecen respaldar dicha afirmación. El Reino Unido, por su parte, niega tajantemente cualquier daño al HMS Invencible. Sus reportes indican que el misil no alcanzó el objetivo y que el Invencible continuó en operaciones. Momentáneamente, el Invencible se retira del combate, pero esta retirada temporal del portaaviones, alegan los británicos, se debió a un reemplazo programado de turbinas realizado en alta mar. Décadas después, investigaciones y publicaciones especializadas concluyen que no existen pruebas sólidas de que el Invencible fuera alcanzado, mientras que las fuerzas argentinas sostienen que incluso fue hundido. El HMS Invencible generó bastante debate, pues tanto en Londres como en Buenos Aires importaba muchísimo la narrativa de la guerra y cómo se presentaban los hechos desde cada punto de vista ante la comunidad internacional. Volviendo a los acontecimientos, de nuevo en el aire, el 8 de junio la Fuerza Aérea Argentina se adjudica otro durísimo golpe a los británicos, que esta vez sí será imposible de negar. Los buques logísticos Sir Galahad y Sir Tristram, que llevaban suministros y tropa de la Guardia Galesa, se habían adelantado hacia Puerto Argentino para dar apoyo al avance final. Ambos buques estaban fondeados en Bahía Agradable, llamada Buff Clough en inglés, que era una ensenada ubicada al oeste de la capital. Debido a los retrasos en el desembarco y decisiones logísticas cuestionables, las tropas británicas permanecen a bordo más tiempo del previsto, expuestas y vulnerables a plena luz del día.
Es entonces cuando las tropas argentinas confirman el desembarco de los buques y avisan a las bases continentales, haciendo despegar aviones de la Fuerza Aérea Argentina que rápidamente detectan la presencia de los buques. Acto seguido, el buque Sir Galahad es impactado directamente y en pocos minutos se convierte en una trampa mortal en llamas. A bordo, las explosiones en el Sir Galahad se propagan rápidamente debido a la presencia de combustible y munición, muriendo un total de 56 personas del lado británico, en su mayoría soldados galeses, y dejando más de 180 heridos, muchos de ellos con quemaduras bastante graves. Por su parte, el buque Sir Tristram, que también es blanco del ataque, sufre graves daños estructurales irreversibles. Este fue quizá el día más oscuro para la flota británica durante todo el conflicto, y fue en su momento el más grave incidente de pérdida de vidas en un conflicto para los británicos desde la Segunda Guerra Mundial. Estos hechos de los buques Sir Galahad y Sir Tristram causan la ralentización de la ofensiva británica, aunque el avance es igualmente irreversible. Pero aún así, las posiciones argentinas están bien fortificadas, sobre todo en los montes Longdon, Dos Hermanas, Harriet, Tumbledown, William y Wireless Ridge. Así, en estos sitios, las batallas que vendrán no serán ni rápidas ni limpias. En este sentido, la noche del 11 de junio de 1982 marca el inicio del asalto coordinado de los ingleses. El primer objetivo es Monte Longdon, una posición clave al noroeste de la capital, Puerto Argentino. Allí, la Compañía B del 7º Regimiento de Infantería argentino resiste con determinación el avance del 3er Batallón de paracaidistas británicos. En plena oscuridad, los soldados británicos fijan bayonetas en sus fusiles. Se acercan con sigilo hasta que uno de ellos pisa una mina que estalla estruendosamente. Enseguida, los argentinos salen de sus pozos y carpas y se desata una balacera infernal. El combate es bastante feroz, pues en medio de un terreno minado, el enfrentamiento degenera en lucha cuerpo a cuerpo, con explosiones y disparos que van hacia todas las direcciones en medio de la oscuridad. Por momentos, la tropa británica pierde el momentum del ataque. Las fuerzas argentinas establecen una férrea defensa, pero tras largas horas de lucha, los británicos toman el control de Monte Longdon en la madrugada del día 12 de junio, en lo que, para algunos, fue la batalla más sangrienta de toda la guerra. Mientras esto sucedía en Monte Longdon, al oeste de las islas, se desarrolla la Batalla de las Dos Hermanas, donde los comandos del 45º Comando Inglés avanzan hacia posiciones defendidas por el 4º Regimiento de Infantería Argentino. El terreno es traicionero y las defensas de ambos bandos están bien distribuidas. Sin embargo, tras intensos combates, los ingleses logran tomar el control del Monte Dos Hermanas, cerca del amanecer, igual que lo hacen sus compatriotas en Monte Longdon. La resistencia fue fuerte, pero poco a poco se van rompiendo las líneas defensivas argentinas. Al mismo tiempo, al sur, los ingleses del 42º Comando llevan a cabo una maniobra de flanqueo sobre el Monte Harriet. Con una planificación meticulosa y el apoyo de artillería, los británicos avanzan en la noche, sorprendiendo a gran parte de la defensa argentina. Allí también hay combates intensos, disparos desde las rocas y enfrentamientos a corta distancia. Pero, aún así, los soldados argentinos se rinden ante el avance británico. De modo que, al igual que en Monte Longdon y Monte Dos Hermanas, el Monte Harriet cae poco antes del amanecer. Así, la mañana del día 12 de junio amanece con los montes Longdon, Dos Hermanas y Harriet bajo absoluto control británico. El cinturón defensivo argentino comenzaba a desmoronarse y Puerto Argentino se encuentra ahora al alcance inglés, aunque todavía quedan algunas batallas por librar. El 13 de junio, las tropas británicas inician el asalto al Monte Tumbledown, defendido por el 5º Regimiento de Infantería del Ejército Argentino. El ataque inglés es encabezado por la Guardia Escocesa, unas famosas unidades de élite con experiencias en combate urbano y montañoso. El enfrentamiento se convierte en una de las batallas más feroces de toda la guerra, con combates cuerpo a cuerpo que se extienden durante toda la noche. Las posiciones argentinas ofrecen una resistencia sólida, pero el desgaste de semanas de combate, el frío extremo y la presión constante de la artillería británica hacen mella en la defensa. Mientras esto sucede, se desarrolla la ofensiva sobre el sitio de Wireless Ridge, al extremo este de las islas, defendido por el 7º Regimiento de Infantería Argentino.
Las tropas británicas, principalmente del 2º Batallón del Regimiento de Paracaidistas, atacan con apoyo masivo de artillería y fuego naval. La batalla es breve, pero intensa. Los defensores argentinos, superados en potencia de fuego, se ven obligados a replegarse. Finalmente, el monte Wallace Ridge cae esa misma noche a manos británicas. Estas son, sin saberlo los argentinos, las últimas batallas que podrán librar en las Malvinas durante toda la guerra, la cual se encontraba próxima a experimentar la fulminante avanzada inglesa. De modo que, volviendo a los acontecimientos, Sapper Hill, la última elevación antes de Puerto Argentino, también estaba fortificada por los argentinos, pero tras la pérdida de Tumbledown y Wallace Ridge, la posición queda expuesta a un ataque británico inminente. Por tanto, los defensores argentinos comienzan un repliegue ordenado hacia Puerto Argentino, mientras las tropas británicas avanzan desde las alturas y rodean la ciudad. El general de brigada Mario Benjamín Menéndez, comandante argentino en las islas, es fuertemente presionado por la Junta Militar en Buenos Aires para pelear hasta el final en la ciudad, casa por casa y calle por calle si es necesario. Sin embargo, dicha orden es imposible de cumplir, pues con la capital rodeada, al borde del colapso y con la tropa totalmente herida y agotada, el 14 de junio de 1982, el general de brigada Menéndez acepta la rendición incondicional ante el general Jeremy Moore, comandante británico en el conflicto. En este sentido, la capitulación argentina, considerada por unos como humillante y ultrajante, pero por otros justa y necesaria, es firmada ese mismo día. Más de 10.000 soldados argentinos deponen las armas, marcando oficialmente el fin del conflicto. Así, la bandera argentina es arriada del mástil en Puerto Argentino y enseguida es reemplazada por la bandera de la Unión Inglesa. La Guerra de las Malvinas duró un total de 74 días y dejó una profunda huella en la historia y la memoria colectiva de Argentina y en el Reino Unido. Fue un conflicto breve, pero que costó la vida de 649 militares argentinos, 255 militares británicos y 3 civiles isleños. A pesar del tiempo transcurrido, el conflicto de soberanía sobre las Malvinas continúa sin resolverse. Por su parte, Argentina mantiene su reclamo sobre las islas, apoyado por numerosas resoluciones de la Organización de Naciones Unidas que instan a ambas partes a reanudar el diálogo, mientras que el Reino Unido, por la suya, mantiene su presencia militar y administrativa en las islas, bajo el argumento de la autodeterminación de los isleños. Hoy, a más de 4 décadas del conflicto, el recuerdo de los caídos sigue vivo y tan candente como el primer día, y el reclamo argentino, justo para algunos e impensable para otros, permanece como una causa nacional para el país austral. En tanto que para el Reino Unido, el lejano Reino Unido, la cuestión de aquellas remotas islas se presenta como un caso cerrado, que tras haber hecho uso deslumbrante de su ejército militar, tiene muy pocas posibilidades de volverse a abrir. Queridos amigos, gracias por acompañarnos hasta el final del video. Esperamos que haya sido de su agrado. Les recordamos que su apoyo es fundamental para el crecimiento de este gran proyecto. Por eso los invitamos a dejar su me gusta, a dejar su comentario, a suscribirse, a compartir nuestro contenido con todos sus amigos y a estar pendiente a las próximas entregas. Nos vemos en otra ocasión.